Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada a Carlos Ortiz, boxeador, nacido un 9 de septiembre de 1936. Se convierte en campeón mundial de la WBA o World Boxing Association, el peso super ligero, el 12 de junio de 1959 y peso ligero del 21 de abril de 1962 al 13 de noviembre de 1965. Tuvo 68 peleas, 61 victorias y 7 derrotas, 30 por nocaut. Y también tenemos que tuvo un empate y por decisión tuvo 12. Aquí lo tenemos cuando joven, preparándose para una de sus peleas. Aquí ya listo para comenzar. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? En su época de envejeciente. De la experiencia para aquellos que le interesa el boxeo. Escuchemos lo que tenemos que escuchar sobre Carlos Ortiz. Escuchemos una breve biografía de Carlos Ortiz, que según algunos lo consideran el número uno de Puerto Rico en el boxeo. Recuerdo a otro gran boxeador latino que empezó su carrera cuando la de Gavilán decaía. Se llama Carlos Ortiz. Era un boxeador ingenioso que podía confundir, herir o cansar al oponente. Cuando yo comencé había muy buenos boxeadores. Yo seguía a muchos de ellos, como a Sugar Ray Robinson, Willie Pep, Sandy Saddle. Todos estos eran grandes boxeadores. Williams oía sobre Boo Jack. Los veía en película o los veía en vivo. Tomé un poco de cada uno. Carlos Ortiz veía una pelea detrás de otra, justo en esta ciudad, aquí en Shea Stadium, en Madison Square Garden. Carlos Ortiz en su tiempo era lo que Chávez es ahora. Cuando boxeaba, todo lo que hice, lo hice por mí mismo y por amor a mi país. Quería que mi país fuera reconocido. El pequeño Puerto Rico, de donde soy, es una pequeña isla. Quería darle a Puerto Rico un buen nombre, ganando y teniendo éxito en el boxeo. Y lo hice. Ortiz has been a professional since 1955, when he scored an impressive first-round knockout against Harry Bell in New York. Ortiz pouring it on here in the 10th round. Both men throwing bombs here in the final round of the fight. And there's the bell, ending the fight. The judges award the decision to Carlos Ortiz, who now moves up the world lightweight ladder. A jolting left hook staggers Pizarro, and Ortiz opens up here in the 12th round. Pizarro tries to hold, while Ortiz attempts to break free to throw those dynamite bombs of his. Pizarro continues to hold, and the referee must separate the two men. A punishing left hook to the body sends Pizarro down. The referee sends Ortiz to a neutral corner and picks up the count. Pizarro looks hurt, but he wants to continue. But wisely, the referee steps in and stops the fight to prevent the challenger from receiving further punishment. Carlos Ortiz defends his lightweight crown by stopping a game and courageous Johnny Pizarro in Pittsburgh. And now Ramos is hurt. Ortiz all over Sugar Ramos. Zach Clayton sends Carlos Ortiz to a neutral corner. It's scored as a knockdown. Clayton is yelling out the number. Ortiz moves in. Lefts and rights to the body by Carlos Ortiz.
There's no let up in Ortiz's attack. Ramos appears helpless. Jack Clayton, watching the action, steps in and stops the fight. Carlos Ortiz has defended his world lightweight title with a fourth-round technical knockout over Sugar Ramos. Ortiz has Elorde covering up. Elorde in trouble. Three devastating rights to the head, and Elorde goes down. The referee picks up the count, but Flash is out cold. Carlos Ortiz successfully defends his world lightweight crown against challenger Flash Elorde. Ortiz will go down in boxing annals as one of the greatest lightweight champions of all time. The left eye of Ramos has been cut very badly by the crisp punching of Ortiz. Referee Billy Kahn had the doctor check the cut at the end of the last round. But now Kahn wants to stop the fight, but Ramos insists he's all right. Nevertheless, Billy halts the action. He's worried about Ramos's eye. Reluctantly, Kahn permits the fight to continue. Ortiz still on the attack, never giving Ramos any rest. Referee Billy Kahn moves in and stops it. In his opinion, serious eye damage might result if the contest continues. Carlos Ortiz successfully defends his World Lightweight Championship in Mexico City. Una vez, cuando fui a Filadelfia para pelear con un tipo llamado Len Matthews, quien había derribado a medio mundo, había ganado 39 peleas, 38 por knockout. Me dijeron que estaba loco por pelear con él en Filadelfia. Yo solía pelear con buenos boxeadores en sus propias ciudades. Por eso me llamaban loco, porque nadie hacía eso. Salí vivo. Fue Len Matthews en Filadelfia quien me dio la pelea más dura de toda mi carrera. Escuchemos una biografía del canal Historias Boxísticas de YouTube, donde nos habla sobre Carlos Ortiz de Puerto Rico para el mundo. En esta ocasión vamos a hablar de un boxeador puertorriqueño que se destacó en la década de 1960. Consiguió ser campeón indiscutido en pesos ligero y superligero, y en su récord se encuentran varias victorias contra otros grandes pugilistas de la época. Su éxito en este deporte hizo que sea considerado como uno de los mejores boxeadores surgidos de Puerto Rico y uno de los máximos referentes del boxeo latinoamericano. Para quienes no lo conocen, les presento a Carlos Ortiz. Ortiz nació el 9 de septiembre de 1936 en la ciudad de Ponce, ubicada en el sur de Puerto Rico. Sin embargo, vivió durante muchos años de su juventud en Nueva York, lugar en el que conoció y se interesó por el mundo del boxeo. El boricua no perdió el tiempo y realizó su debut profesional el 14 de febrero de 1955 en peso superligero, noqueando en el primer asalto a Harry Bell. En sus primeros 4 años antes de su chance para ser campeón mundial, Ortiz acumuló un total de 31 combates, ganando 29 y perdiendo 2. Casi todas sus contiendas de esa etapa las realizó en Estados Unidos, en donde debutó profesionalmente. La mayoría de ellas se llevaron a cabo en Nueva York, aunque el puertorriqueño también se presentó en ciudades como Los Ángeles, Miami o Chicago. Solo una vez boxeó en otro país durante esos momentos, y no fue en Puerto Rico. A finales de 1958, Ortiz viajó a Harringay, en el norte de Londres, Inglaterra,
y triunfó por puntos frente a Dave Charnley, quien consiguió ser campeón europeo de peso ligero. El crecimiento meteórico de Ortiz le permitió combatir por un título mundial por primera vez en su carrera. La NBA y la NISAC se encontraban sin campeones de peso superligero desde hace más de 10 años, por lo que el puertorriqueño debió combatir por los cinturones vacantes de ambas organizaciones. Su rival fue Kenny Lane, un boxeador con un estilo de pelea poco ortodoxo. Ambos ya se habían enfrentado en 1958, en un combate que terminó en triunfo de Lane por decisión mayoritaria, lo que lo convertía en el candidato para ser campeón en peso superligero. El combate por los cinturones se llevó a cabo el 12 de junio de 1959 en el Madison Square Garden. Al contrario de lo que ocurrió en el primer combate, Ortiz dominó a Lane y lo derribó en el segundo asalto. Además le provocó un corte encima de su ojo derecho y otro dentro de su puente nasal. Dichas lastimaduras fueron la causa de que el combate se diera por finalizado y Carlos Ortiz sea proclamado como el nuevo campeón superligero de la NBA y la NISAC, transformándose en el primer puertorriqueño en ganar un cinturón desde Sixto Escobar en 1935. Ortiz realizó 3 defensas en 1960. La primera de ellas fue en abril frente al mexicano Raimundo Battling Torres, un pugilista invicto y noqueador. Sin embargo, el boricua dominó el combate y triunfó por nocaut en el 10º asalto. La segunda de ellas fue en junio frente a Duilio Loi, considerado como uno de los mejores pugilistas italianos de la historia. El retador venía de ser campeón europeo en peso ligero y tenía más de 100 peleas en su récord, habiendo perdido solo una de ellas. En una de las contiendas más difíciles de su carrera, Ortiz logró superar la experiencia de Loi y triunfó por decisión dividida luego de 15 asaltos. La tercera de ellas fue el 1 de septiembre, otra vez frente a Loi. En esta ocasión, Ortiz debió defender sus cinturones en Milán, en el territorio de su retador. El boricua volvió a tener un combate difícil que se resolvió en las tarjetas, pero esta vez fue derrotado por decisión mayoritaria, perdiendo sus títulos en el proceso. Al año siguiente, Ortiz volvió a tener otra chance para ser campeón. El 10 de mayo de 1961 retornó a Milán para su trilogía contra Loi, pero no tuvo mejor suerte que en las otras 2 ocasiones. Ortiz fue superado por el italiano y derribado en el 6º asalto, y cayó por decisión unánime al final de los 15 rounds. El boricua decidió que ya había tenido suficiente en peso superligero y decidió cambiar de categoría. Así que en 1962 probó su suerte en peso ligero. Su prestigio le permitió boxear por los títulos de la NBA, la NISAC y The Ring, los cuales eran ostentados por el experimentado Joe Brown, quien tenía más de 125 combates en su récord. El combate se llevó a cabo en Las Vegas el 21 de abril y Ortiz dominó a Brown desde el primer asalto, causándole un corte en el ojo en el mismo round y manteniendo la raya con su jab izquierdo. La juventud y la calidad del latinoamericano demostraron ser fundamentales para que el boricua se quedara con los cinturones y volviera a ser campeón. La década de 1960 fue el mejor momento de la carrera de Ortiz, ya que durante la misma alcanzó su más alto rendimiento en el pugilismo. Su primera defensa la realizó en diciembre del mismo año, al noquear en el 5º asalto a Teruo Kosaka. La contienda en cuestión se llevó a cabo en Tokio y antes de la misma, la NBA pasó a ser conocida como la AMB. En abril de 1963, Ortiz tuvo su primer combate en Puerto Rico, al realizar su segunda defensa en el estadio Hiram Beaton, ubicado en San Juan. En dicha contienda enfrentó a Douglas Byland y el boricua dio un espectáculo ante el público, derribando a su contrincante una vez en el round 1, 2 veces en el 12 y otras 2 veces más en el 13, antes de que el árbitro decidiera dar por finalizado el encuentro.
En dicha contienda se anuló el cinturón de la NISAC y fue reemplazado por el del CMB. En febrero de 1964 viajó a Manila, Filipinas, para enfrentar a Gabriel Flash Elorde, quien era una figura de alto estatus en el país. En la que fue la tercera defensa de sus títulos, Ortiz y el filipino tuvieron un encuentro parejo y violento durante la primera mitad, pero luego del noveno asalto el boricua comenzó a tomar el control. En el round 14, el latinoamericano acorraló a Elorde contra las cuerdas y lo conectó repetidamente con golpe de poder, provocando la detención de la contienda y su victoria. En abril del mismo año regresó a San Juan de Puerto Rico para su trilogía contra Lane, en la que fue su cuarta defensa de sus cinturones. Ortiz fue superior durante toda la contienda, pero sufrió un corte severo en el round 11 que casi provoca su derrota. Sin embargo, consiguió finalizar el encuentro y triunfó por decisión unánime. El 10 de abril de 1965, Ortiz se presentó en la ciudad de Panamá para enfrentar a Ismael Laguna, un importante pugilista del país en ese entonces. A pesar de sus mayores esfuerzos, Ortiz fue vencido por el local luego de 15 rounds por decisión mayoritaria, perdiendo sus cinturones y finalizando con su reinado. Ortiz tuvo su revancha más temprano que tarde. El 13 de noviembre del mismo año volvió a enfrentar a Laguna, esta vez en San Juan de Puerto Rico. El boricua fue ligeramente superior y venció al panameño, volviendo a ser campeón y comenzando con su tercer reinado. Unos meses antes de su primera defensa, Ortiz viajó a Buenos Aires, Argentina, para enfrentar a Nicolino Loche, quien logró ser campeón de peso superligero en un combate a 10 asaltos. El boricua se mostró ligeramente superior y fue quien tuvo los mejores momentos en la contienda, pero al final del último round los jueces decretaron un empate, enfureciendo al público que había visto al puertorriqueño como el ganador. En junio de 1966, Ortiz realizó su primera defensa al derrotar por nocaut en el round 12 a Johnny Bizarro, comenzando exitosamente con su nuevo reinado. A pesar del final del combate, el puertorriqueño no dominó al retador y la contienda fue pareja. En su segunda defensa, el boricua se presentó por única vez en México, más precisamente en el Toreo de Cuatro Caminos. Allí, en octubre del mismo año, enfrentó a Ultiminio Sugar Ramos, quien fue campeón indiscutido en peso pluma. Ortiz fue derribado en el segundo round, pero se recuperó y logró vencer a Ramos en el quinto asalto luego de un corte encima de su ojo izquierdo. Las 35.000 personas presentes entraron en cólera luego de la decisión, ya que todas ellas apoyaban al cubano. En noviembre, el boricua regresó a Manila para volver a enfrentar a Elorde en su tercera defensa. Ortiz volvió a triunfar por nocaut en el round 14, pero a diferencia de la primera pelea entre ellos, en esta ocasión el puertorriqueño dominó al filipino. Las puntuaciones de las tarjetas marcaban que el local apenas había ganado un asalto. En julio de 1967, Ortiz volvió a enfrentar a Ramos, esta vez en San Juan de Puerto Rico, en su cuarta defensa. El combate solo duró 4 asaltos y el puertorriqueño derribó al cubano una vez en cada uno de ellos. El campeón de peso ligero ganó por nocaut técnico sin despeinarse. En agosto del mismo año, el boricua tuvo otra trilogía para su récord, ya que enfrentó a Laguna en Nueva York, en su quinta defensa. El combate duró los 15 asaltos estipulados y Ortiz castigó severamente la humanidad del panameño, pero no fue capaz de derribarlo. Sin embargo, ganó la contienda por una amplia decisión unánime, confirmando su buen momento. El 29 de junio de 1968, Ortiz realizó su sexta defensa. Viajó a la República Dominicana para enfrentar a Carlos Cruz. El boricua era el amplio favorito, pero se vio sorprendido cuando fue derribado en el primer asalto. En el cuarto round, el campeón comenzó a utilizar jabs para mantener a raya al retador, pero se agotó en el décimo
y permitió que el dominicano dominara el resto de la contienda. Luego de 15 asaltos, Ortiz cayó por decisión dividida y perdió sus cinturones. Los últimos 4 años de su carrera los pasó combatiendo y ganando peleas por nocaut, pero frente a oponentes de bajo nivel. No volvió a ser campeón ni a tener otra chance para hacerlo, pero se dio el gusto de pelear por única vez en su ciudad natal. En marzo de 1972 noqueó en 7 asaltos a Junior Barney, en la contienda que se llevó a cabo en Ponce. El último combate de Ortiz se dio el 20 de septiembre del mismo año en el Madison Square Garden. Aquella vez perdió por nocaut frente a Ken Buchanan, quien logró ser campeón unificado en peso ligero al negarse a salir al 7º asalto. Esta fue la única derrota del puertorriqueño antes del límite. Luego de una longeva vida, Carlos Ortiz murió el 13 de junio de 2022 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Ortiz fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1991, siendo el primer puertorriqueño en entrar allí. Además, mientras fue campeón unificado en peso ligero, acumuló un total de 10 victorias en peleas de ese tipo, lo cual es un récord en la categoría que perdura hoy en día. En 2002, la revista The Ring ubicó a Ortiz en el puesto 60 de los mejores peleadores de los últimos 80 años y se encuentra entre los mejores boxeadores de la historia libra por libra. Su récord oficial es de 61 victorias, 30 por nocaut, 7 derrotas, un empate y una pelea sin decisión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartirlo en las redes sociales. Hasta la próxima. Damos el crédito a Historias Boxísticas. Y si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Seguimos pintando personajes importantes del deporte, de las artes y de otros campos del saber de los puertorriqueños que nos han representado a nivel local e internacional. Gracias por tu tiempo.